Hoy vamos a iniciar con lo que son integrales múltiples. Vamos a trabajar lo que son integrales dobles, integrales triples. eh, en general pueden ser hasta más, pero usualmente las que utilizamos para calcular algo interesante por el momento en este curso son las dobles y las triples. Entonces vamos a ver temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a calcular, hoy vamos a iniciar, nuestro primer problema va a ser tratar de calcular el volumen de un sólido. Entonces, bueno, para que estemos ubicados más o menos en lo que vamos a trabajar, ese primer ejemplo, el primer problema que vamos a ver, voy a compartirles por aquí el GeoGebra y voy a decirles qué es lo que vamos a hacer. Vean, vamos a calcular el volumen a ese sólido, al sólido que tengo en GeoGebra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el asunto es que calcular ese sólido, el volumen de ese sólido, en realidad no es tan directo porque no es una figura como muy simple, tal y como ustedes las habían visto, tal vez en la escuela, ¿verdad? O en el cole, que les enseñaron a calcular volúmenes, pero de figuras muy sencillas, prismas, cilindros, esferas, este tipo de cosas. Pero aquí ya no tenemos, digamos que una figura de esas sencillas de calcular el volumen. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer para poder calcular ese volumen? Bueno, nos vamos a basar en esas figuras simples que conocíamos para volumen para tratar de ir haciendo una aproximación del volumen de este sólido. En cálculo, ese es el proceso que se sigue y ustedes hicieron algo parecido en cálculo diferencial e integral cuando calcularon el área bajo la curva de una función. No sé si se acuerdan, era una curva ahí extraña, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? La empezaron a llenar de rectángulos, porque los rectángulos son figuras cuya área es muy fácil de calcular. Entonces aquí es algo similar. Nosotros vamos a tratar de ir aproximando el volumen de ese sólido y lo que vamos a hacer es meter prismas, cajitas, vamos a meter cajas, cuyo volumen es muy fácil de calcular, largo por ancho por alto. Entonces, vamos a hacer un proceso de llenar, tratar de ir llenando ese sólido de cajas. Ahorita voy a poner la ecuación, bueno, por ahí viene, en GeoGebra es 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, y estamos trabajando con el sólido recortado en el primer octante entre 0 y 2 en x, 0 y 2 en y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vean, en el piso donde estamos trabajando, en este caso de 0 a 2 en x, de 0 a 2 en y, lo que vamos a hacer es meter una cuadrícula, eso es una malla, como una parrilla. Entonces aquí en la vista en dos dimensiones tengo la cuadrícula que en este momento es un solo cuadro. ¿Okay? Como estamos de 0 a 2 y de 0 a 2 vamos a trabajar con cuadros, ¿verdad? Es un cuadro inicial, pero eventualmente puede ser un rectángulo como sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ese dominio, esa región donde estamos trabajando y la voy a empezar a dividir en pedazos. Entonces, por aquí yo voy a decir cuántos pedazos quiero. Por ejemplo, ahí quiero 2, ahí la estoy partiendo en X, o quiero 3 en X o 4 en X. Quiero en Y también partirla, 2, 3, si la llevo hasta 4, todos esos van a ser cuadraditos. En general, vean que dependiendo de la cantidad que yo ponga, en realidad no necesariamente son cuadrados, ¿verdad? Pueden ser rectángulos. Pero si pongo la misma cantidad, como estaba de 0 a 2 y de 0 a 2, si la parto en la misma cantidad en X y en Y, van a ser cuadraditos. Entonces vean la cuadrícula aquí en dos dimensiones, ¿verdad? Esos son los cuadraditos los que estoy partiendo esa región y por aquí están tres dimensiones en el piso, ¿verdad? Ahí está en el piso el enrejado o la malla, ¿verdad? Que estoy utilizando, la parrilla, para definir las bases de mis prismas. Ahora, tal y como se hacía en cálculo diferencial, ustedes empezaban a meter rectángulos, pero la altura de los rectángulos podían tomarla en distintos puntos de la base del dominio, digamos, del intervalito de la base. Entonces podían tomarlo, lo usual era a la derecha, que era el cálculo más fácil, a la izquierda, que era un cálculo un poquito más complicado, o incluso podían calcularlo en el medio, etcétera, ¿verdad? En cualquier puntito de la región del intervalo. Aquí también, ustedes en cada uno de esos cuadraditos
voy a mostrarlo con el mouse aquí en la vista en 2 dimensiones. En cada uno de estos cuadraditos, ustedes pueden escoger en cuál punto del cuadrado toman la altura. Okay, puede ser en la esquina superior izquierda, en la esquina inferior derecha. Usualmente las esquinas son relativamente cómodas, pero incluso alguien me puede decir, yo quiero coger las alturas justamente en el centro del cuadrado. Es válido. ¿Ok? Sí se puede, no hay problema. Ok, entonces dependiendo de dónde tome yo la altura, puede ser que la función en un punto sea un poquito más alta y en el otro punto de ese cuadradito sea un poquito más baja. Entonces podemos tener prismas que puede ser que se salgan un poquito de lo que yo quiero. Voy a mostrarlos, son estos. ¿Okay? Ahí están los prismas. En cada uno de los cuadraditos se metió un prisma. Ahí están tomando la altura arriba a la izquierda. Y vean que en cada uno de esos lo que tengo es un poquito más del volumen real. O sea, cada prisma se está saliendo un poquito más hacia arriba de ese sólido. Entonces, si yo calculo la suma de todos esos volúmenes, de esos prismas, me voy a pasar un poquito del volumen real de nuestro sólido. Si tomo la altura en otro punto, digamos aquí en 3 dimensiones en los del frente, en 2 dimensiones sería el punto abajo a la derecha. Si tomo las alturas en ese otro punto, más bien me quedan prismas un poco más bajos que el sólido. O sea, quedan, digámoslo así, metidos en el sólido. Por lo tanto, vamos a tener más bien huecos, ¿verdad? Me está dejando huecos sin calcular. Y entonces, si yo hago este cálculo, me va a dar un poco menos que el volumen real de nuestro sólido. ¿Ok? Pero sea como sea, son aproximaciones, ¿verdad? Yo estoy haciendo aproximaciones para llegar a calcular el volumen real del sólido. ¿Cómo hacía en cálculo diferencial para llegar a calcular el área bajo la curva? Metía infinitos rectángulos. ¿Cómo hago para calcular el volumen real de este sólido? Meta infinitos prismas. Aquí, obviamente la compu no nos va a meter infinitos, pero yo le puedo decir que me meta más. Vean, por ejemplo, le voy a decir que me meta 10 por 10, ahí estoy metiendo 100 prismas. Ahí hay 100 prismas. ¿Ok? Entonces se puede ver que ya los huecos que está dejando son más pequeños, ¿verdad? Son cada vez menos los huequitos que estoy dejando y por lo tanto la aproximación que estoy obteniendo va a ser muchísimo mejor. Y si la compu me aguanta, creo que puedo llegar en hasta 16 por 16. Ahí hay 256 prismitas. Entonces yo podría calcular, ¿verdad?, el volumen de cada uno de esos prismas, sumo todos esos volúmenes y tengo una aproximación todavía más certera, ¿verdad?, más exacta del volumen que yo quiero, el volumen del sólido. ¿Ok? Entonces vean ese proceso. Ese es el proceso que hacemos en cálculo. Lo hicieron en recta tangente para calcular la pendiente. Lo hicieron en cálculo del área bajo la curva. Lo vamos a hacer en cálculo de volúmenes y lo vamos a volver a hacer más adelante en el curso en varias partes, como unas 2 o 3. Entonces sí me gusta detenerme un poco en este ejemplo para recordar esas cosas y más adelante lo vamos a hacer más rápido. ¿Okay? Más adelante, y lo que a mí me gusta en este curso es que lleguen a entender la idea de una integral en el fondo, ¿verdad? Que una integral es una suma de un montón de cosas. ¿Ok? Entonces vamos a ir escribiendo todo esto que expliqué gráficamente aquí en GeoGebra. Vamos a irlo escribiendo en el OneNote, ¿okay? Para ir definiendo esas cosillas y ver cómo hago la malla, ¿verdad? En el piso, cómo la barro, ¿verdad? Cómo hago el barrido, etc. Entonces, vean. ¿Se quiere calcular? Pensémoslo ya que lo expliqué de una vez. Pensémoslo en general. Se quiere calcular el volumen que se encierra entre una función f de xy. Pongamos un ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo ahí en particular.
para hacer una primera aproximación. Y les voy explicando cómo es que vamos barriendo, de verdad, toda esa malla en el piso. Entonces, bueno, el que mostré en GeoGebra, esta es la función 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, se quiere calcular el volumen que se cierra entre una función f de x igual a 8 menos x cuadrado menos y cuadrado y el plano, o sea, el piso del plano, z igual a 0, con x entre 0 y 2, y entre 0 y 2. Okay, eso es justamente lo que les mostré en GeoGebra. Eso es un sólido. Le estamos calculando, estamos tratando de calcular el volumen de ese sólido. Pero si yo me fijo en el piso donde estoy trabajando, yo estoy trabajando entre 0 y 2 en X, entre 0 y 2 en Y. Entonces nuestro dominio, por decirlo así, nuestro dominio de trabajo, okay, va a estar entre 0 y 2 en Y, 0 y 2 en X. Y ahí es donde queremos trabajar. Okay, en el piso, ese es nuestro dominio donde estamos trabajando. Entonces lo que dijimos es, bueno, yo puedo hacer una aproximación, ¿sí? ¿Cómo la hago? Partamos esa región en partes iguales. O sea, dividamos en X, dividamos en Y. Yo voy a hacer el cálculo no con muchos, ¿verdad? Porque si no nos llevamos aquí un montón de tiempo haciendo solo cálculos. Solamente voy a partir en 2. Entonces voy a partir justamente aquí a la mitad en X. Si mi intervalo era de 0 a 2, y la mitad está en 1. Y voy a partir también a la mitad en Y. Que pasa lo mismo. Si estoy trabajando de 0 a 2 en Y, la mitad es en 1. Entonces, ¿cuántos prismas estoy metiendo? Estoy metiendo 4 prismas. ¿Que es una aproximación muy mala? Sí, es malísima. Voy a estar lejísimos del volumen real, pero es una primera aproximación. Y sabemos que entre más parta yo de esta región, mi aproximación va a ser mejor. Pero solo quiero que vean cómo es que voy barriendo esta región en el piso. Aquí está, ¿verdad? Muy pequeña. Dependiendo de donde yo quiera tomar la altura de mi prisma, dijimos que yo lo podía tomar, por ejemplo, abajo a la izquierda en cada uno de los cuadraditos. Esa es una opción. Bueno, otra opción, arriba a la derecha. Estoy pensando en el primer cuadradito, ¿verdad? Pero en realidad puedo tomarlo abajo a la derecha, arriba a la izquierda. ¿Puedo tomar el centro? Sí, puedo tomar el centro. Puedo tomar cualquier punto que esté metido dentro de ese cuadradito. No importa cuál sea. ¿Ok? Eso va a darme una primera aproximación. Entonces, supongamos que quiero tomar el punto que está, vamos a ver, arriba a la derecha. Entonces, tomamos las alturas arriba a la derecha, pensando en ese enrejado en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedan los prismas? Bueno, vean que todos estos, como yo los dividí en partes iguales, todos miden lo mismo, ¿verdad? O sea, si lo partí en 4 partes, todos van a medir lo mismo. ¿Y qué es? De lo que mide el intervalo dividido entre la cantidad de rectángulos que yo metí, o sea, dividido entre la cantidad de intervalitos en los que estoy partiendo ese intervalo. Entonces, ¿aquí qué sería? Bueno, 2 menos 0 dividido entre 2. Y eso se va a conocer como delta X. ¿Se acuerdan en cálculo diferencial? Sí, delta X se calculaba así, en un intervalo de A a B, B menos A entre N. Entonces, ¿qué es esto? Mira, mi delta X vale 1. Claro, cada uno de estos espacios, ¿verdad? Mide una unidad. ¿Qué pasa con delta Y? Bueno, como aquí estoy con un cuadrado y estoy dividiéndolo en la misma cantidad de pedacitos, queda exactamente igual. O sea que cada uno de estos pedacitos, ¿verdad? De esos, del enrejado, va a tener también una altura de 1. Ok, entonces,
¿Cómo voy a calcular el volumen? Bueno, el volumen va a ser, voy a sumar el volumen de todos los prismas, ¿verdad? Así es como lo voy a hacer. El volumen va a ser aproximadamente la suma del volumen de todos los prismas. Ok, ya aquí no hice el dibujo así como en 3 dimensiones, porque bueno, ya se los mostré en el GeoGebra. Ok, y eventualmente, bueno, ahorita podría ser que copie de mi folleto un dibujito ahí, ¿verdad? Para ponerlo, pero para no desgastarnos mucho haciendo, ¿verdad? Un dibujito en 3 dimensiones con esa idea. Entonces, vamos con el primer cuadradito. ¿Cuál es el volumen de prisma? Largo por ancho por alto. El largo vale 1, el ancho vale 1 y la altura me la da la función evaluada en el puntito que yo escogí. Yo escogí el puntito de arriba a la derecha, a f de 1, 1. Okay. Ese es el volumen de nuestro primer prisma. Largo por ancho por alto. ¿Verdad? El área de la base por la altura. Ok, ya tenemos el primer prisma. Vamos con el segundo. Vamos a ver si puedo borrar este puntito nada más. Este va a estar difícil borrarlo. Ok, ahí lo borré. Segundo rectangulito, ¿verdad? Segundo prisma. Ok, volumen. Largo por ancho por alto. Largo, 1. Por ancho, 1. Por la altura. F, la altura la estoy tomando a la derecha arriba, aquí, en ese cuadradito. Ok, entonces, estoy parado en X2, estoy parado en Y1. Vean que cuando me estoy moviendo hacia la derecha, así lo estoy barriendo, me estoy moviendo hacia la derecha, las Y se están manteniendo, ¿sí? Y las X son las que se van moviendo lo que me diga el delta X, el paso en X. En cada uno de esos cálculos se fue moviendo una unidad que fue lo que me dio delta X. Así era como nos movíamos en cálculo diferencial para calcular el área bajo la curva. ¿Cuál es la diferencia aquí en el volumen? Bueno, que no solamente me estoy moviendo a la derecha. En algún momento tengo que subir, ¿verdad? Ya se me acabó esta fila. Entonces, ahora tenemos que seguir. Vamos a ver si logro borrar este puntito. Ajá. Ahora tengo que seguir con este de arriba. O sea, ya se me acabó la fila en la que estaba, ¿verdad? Ahora tengo que pasarme a la siguiente fila. Ujú. Profe, Sí, dime. eh, digamos, la idea es que, digamos, el punto que uno escoge para sacar la altura en Z, me Ujú. va a decir si yo me estoy como pasando un poquito de volumen o me falta un poquito de volumen. Exactamente. Dependiendo del punto que tomes, si el punto da un poquito más de lo que daba la función real, te estás pasando. Y si daba menos, entonces te está dando menos. Ok, Por el momento no nos vamos a preocupar por eso, porque al final lo que quiero llegar es a la fórmula, pero quiero que entiendan el proceso. ok, Ujú. ok. Pura vida. En esta tercera región que quiero barrer, entonces de largo por ancho, la ventaja es que si partimos siempre en partes iguales, el largo y el ancho va a ser igual para todos los rectangulitos, ¿verdad? Me imagino que ya lo van notando. Ahora, me moví en Y, sí, ahora estoy en la segunda fila. Estoy en F2, ¿verdad? Estoy cogiendo el puntito de la derecha arriba aquí. Entonces ahora mis cálculos van a ser en Y2. ¿Y en dónde empiezo? De ahí, en X1. ¿Mm? Y uno ya va notando el patrón, ¿verdad? O sea, ya me moví al siguiente en Y y ahora ¿qué hago? Y me voy a hacer en X. O sea, para el siguiente es largo por ancho por alto. ¿Y en cuál voy a estar? De ahí muevas en X a la siguiente posición aquí, en este puntito, ¿verdad? En el 2, 2. Ujú. Eso me va a dar una primera aproximación de mi volumen. ¿Que es muy mala? Sí, terriblemente mala, malísima. ¿Mm? Pero va a ser una primera aproximación. Pero ojo, como hice el barrido va a ser importante ahorita que lo hagamos en general. Vean que el largo por el ancho es el mismo siempre, en todos los sumandos. Quiere decir que el largo por el ancho yo lo puedo sacar a factor común. Y eso es delta X y delta Y. Mi función
Ojo porque al principio yo partí del punto inicial más el delta x, ¿verdad? El punto inicial era 0, le sumé un delta x y caí al 1. ¿Cómo me muevo a la derecha? De ahí súmele en x otro delta x. Y así me corro otro espacio. Entonces, si me quiero correr a la derecha, simplemente súmele un delta x a la posición x. Y eso hace que se vaya corriendo a la derecha. Cuando llego al final, ¿qué hago? De ahora me corro en y. Entonces queda lo mismo que antes, nada más que corriéndome en y a F2. Así es como lo vamos a barrer. Lo voy a escribir un poquito más general para lo que quiero llegar. Ok, dijimos que el largo y el ancho son delta X y delta Y, que en este caso eran 1 y 1. ¿Y esto qué puedo hacer con esto? Eso es una suma muy repetitiva de cosas, que aquí solo tenía 4, ahí sí solo tenía 4, era muy poquita. Pero de ahí en el ejemplo les mostré 256 prismitas. Ahora yo no me voy a poner a escribir 256 cálculos de estos. ¿Qué hago? Bueno, necesito que de alguna forma mi X se vaya moviendo. ¿Cómo lo hago? Dijimos que cada paso que yo me muevo a la derecha, quiero que se mueva un delta X. Entonces va a ser el punto inicial. Aquí el punto inicial es 0. Estoy aquí. Y le sumo un delta X para caer en esta posición. ¿Verdad? Yo quería este punto. Entonces 0, que es la posición inicial, le sumo un delta X. ¿Ok? Pero yo quiero que esto vaya cambiando, ¿verdad? Para el segundo, quiero que le sume 2 delta X. ¿Ok? Quiero irme moviendo en X. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago algo que me mueva en delta X. Bueno, aquí serían 2 nada más. ¿Ok? Claro, vean, ¿qué pasa cuando K vale 1? Vengo y digo, ok, si K vale 1, 0 más delta X. De 0 más delta delta X daba 1. Ok, esa era la que quería al inicio. ¿Qué pasa cuando K vale 2? Ah, me queda 2 por delta X es 1. 2 por 1 es 2, estoy en la posición 2. Esa sumatoria me está moviendo un delta X en cada paso que hace. ¿Ok? Entonces, en el primer paso, estoy de la posición inicial, me moví un delta X, llegué aquí. Ok, siguiente paso, me moví otro delta X, caí aquí. Si hubiera partido más pedazos, de ahí sigue, ¿verdad? Pasando por cada uno de los X de ese enmallado, ¿verdad? De esa malla. Profe, Y dime. ese 0 es porque viene saliendo del origen. Sí, porque nuestro dominio, nuestra región, empezó en el origen. Ok. Ahorita lo vamos a hacer más en general y le vamos a poner A y B. Entonces ahí va a aparecer, va a salir desde A más cabezas delta X. Ok, 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 perfecto. Muy bien. Pero yo no solo me quiero mover en X. Ojo, esa suma me está moviendo en X. ¿Qué pasa cuando llegue al final? Oh, ahora tengo que subir, ¿verdad? Para seguir con la segunda fila, ¿verdad? Ir subiendo. Entonces, cuando termino esta suma, ¿verdad? Que me mueve en X, yo quiero que algo me mueva en Y. Entonces, ¿qué hago? En Y también parto de 0. ¿Y cuánto tengo que subir en cada paso? Delta Y, ¿verdad? Cada paso me mueve un delta Y. Entonces, parto de 0 y tengo que mover delta Y. Ok, pero necesito que eso se vaya moviendo. Entonces, voy a necesitar otra suma. Llamémosle, no sé, P. Desde P1 hasta 2 y pongámosle aquí P. Entonces, vean que son sumas independientes. O sea, esta de adentro me va moviendo en X.
Entonces, yo me pongo en una posición en Y, vean que al principio empieza en P1, entonces me fija el Y con P1, estoy en delta Y. Y para ese P, yo paso por todos los que me dicen la suma de adentro. Ok, entonces fijo el Y y me muevo en X. Se me acabó. Ok, paso al siguiente de la sumatoria de afuera, que me sube en Y, y vuelvo a pasar por la sumatoria de adentro. Ok, me muevo en Y otra más, muevo en X. ¿Ok? Entonces la sumatoria de adentro me está moviendo en X. Y cuando se le acaba la región, entonces ya se acabó la sumatoria de adentro, muevo la sumatoria de afuera al siguiente número y eso me mueve al Y que sigue. Es justamente el proceso que hicimos. Íbamos barriendo hacia la derecha. Cuando se nos acabaron, seguimos con la fila que seguía. ¿Ok? Justamente lo que estamos haciendo es lo que hace esas dos sumas, esas dos sumatorias ahí. Muy bien. Entonces, digamos que la conclusión es que si yo quiero barrer una malla, necesito dos sumatorias, dos sumas, una dentro de la otra. Dependiendo cómo las ponga, una me mueve en X y la otra me mueve en Y, ¿verdad? Si las pongo al revés, más bien voy barriendo primero columnas y cuando se me acaba la columna paso a la siguiente columna. Entonces, dependiendo cómo las ponga, la voy barriendo en filas. Este fue el caso que puse. O puedo barrer también en columnas. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más despacio porque lo vamos a pensar un poquito más en general. Y lo que quiero llegar es a la fórmula, ¿verdad? La fórmula es lo interesante. Y bueno, por ahí espero que se acuerden un poco ahí de cálculo diferencial, si no ahorita se los escribo, ¿verdad? Para que recuerden cómo se escribía la integral definida. Vean, entonces un poquito más general. Nosotros vamos a tener una región, claro, puede ser cualquier región. En principio nada más, la única condición por el momento es que sea rectangular. Entonces tengo una región aquí cualquiera, rectangular, ahí es donde voy a trabajar. ¿Okay? Y como es en general, le vamos a llamar aquí que esto va desde un A hasta un B. Y en Y va desde un C hasta un D. Y bueno, lo que les decía, o sea, en principio uno hace aquí un enmallado, ¿verdad? O sea, parte aquí, sigue partiendo un montón de veces. Y a cada pedacito de estos le llamamos delta X. Y sabemos que delta X se calcula entonces como lo que mide el intervalo, que es B menos A, eso me da la distancia, dividido entre la cantidad de rectángulos que yo quiero meter, o más bien la cantidad de divisiones que quiero hacer en ese intervalo en X. También empiezo de partir en Y. Ahí sigo infinitamente, meto un montón, y cada pedacito de esto le llamo delta Y. Entonces, delta Y lo voy a calcular como lo que mide el intervalo en Y. Es D menos E, ¿verdad? El número grande menos el número pequeño. Dividido entre M, quiero dividir ese intervalo en M pedacitos. No necesariamente tienen que ser iguales. Ahí en GeoGebra les enseñaba, ¿verdad? Que puedo aumentar en un eje o en otro, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser iguales. Muy bien. ¿Cómo calculo el volumen de un prisma? Ok. Si yo estoy parado aquí, estoy pensando en este. Entonces dijimos que el volumen de este prisma va a ser largo por ancho por alto. El largo y el ancho es este rectangulito, ¿verdad? O sea, es el área de este rectángulo por la altura. El área de ese rectangulito de ahí es largo por ancho por alto.
Pero ¿cómo le llego al alto? Bueno, evalúo en la función un puntito de esta región. ¿Cuál puntito? El que ustedes quieran, ¿verdad? Pensando siempre arriba a la derecha, yo lo que haría es que salgo desde el A en X y le sumo la cantidad de delta X que necesite para llegar a ese rectangulito. En este caso, bueno, como lo dibujé, son 2, ¿verdad? O sea, a partir de A le sumo 2 delta X y llego a ese punto. Pero pensémoslo en general, yo me muevo la cantidad que me tenga que mover para llegar a esa posición. Y en Y también hago lo mismo. Que aquí también, bueno, con 2 delta Y ya llego a la posición. Entonces salgo de C y le sumo delta Y hasta llegar al rectangulito. Bueno, y en este caso entonces sumémosle P delta Y. ¿Verdad? Que dependiendo del rectángulo, P vale 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Todos los que necesite, hasta N, ¿verdad? Que es el último. Entonces, ese es el volumen de un prisma. ¿Cuál va a ser la suma del volumen, suma de los volúmenes de los prismas? Bueno, y la suma de todo eso. Entonces, la suma de los volúmenes de todos los prismas me va a dar una aproximación del volumen del sólido y es de ahí sume, ¿verdad? Sume, ya casi pongo los subíndices. Sé que para barrer una malla ocupo dos sumas, ¿verdad? Dos sumatorias. Y lo que voy a sumar son volúmenes de prismas. Ok. Base por altura, perdón, largo por ancho por alto. Okay. Largo por ancho por alto. Donde estoy metiendo n en x, ¿verdad? Otra vez, yo empiezo desde A y digo, ok, le sumo un delta x, ahí me da la altura del primero. Sumo otro delta x, me da la altura del segundo. Sumo otro delta x, me va a dar la posición de la altura del tercero. ¿Ok? Entonces, esta sumatoria de adentro me va moviendo en X. Voy a ir barriendo por filas. Se me acabó la fila, paso a la siguiente fila. O sea, me muevo en Y. ¿Cuánto? Lo que diga delta Y y voy a o dividir la región en M. Ok, eso me da una aproximación de lo que es el volumen. Dijimos, ¿cómo calculo el volumen real, el volumen exacto? Meta infinitos, ¿verdad? No meta poquitos rectángulos. Cada vez que meta usted más prismas, el volumen va a parecerse más al volumen del sólido. Entonces, entre más prismas, mejor. Y metamos infinitos. O sea, partamos nuestra malla en infinitos pedacitos. ¿Cómo hago eso? Meta límites. ¿Mm? Entonces, el volumen ya ahora sí es exactamente igual a el límite cuando m tiende a infinito, del límite cuando n tiende a infinito, de esa suma doble desde k igual 1 hasta n esta y desde p igual 1 hasta m esta, de largo por ancho por alto. ¿Ok? Claro, tal vez no es la fórmula que queríamos, ¿verdad? Porque se ve muy compleja. Y sí, hacerlo con esta fórmula, así como está, es muy complejo. No sé si se acuerdan en cálculo diferencial cuando calculaban áreas con la fórmula de Riemann, con la suma de Riemann, que era básicamente esto. Eh, Creo que dije sumas, sí, sumas de Riemann, ¿verdad? Ajá. Ok, creí que era otro matemático, no, sí, sumas de Riemann. Ok, entonces era un proceso un poquillo desgastante, ¿verdad? Era un proceso un poquillo largo, igual aquí. Y de ahí la suma es doble, ¿verdad? Hay dos límites, todavía es más desgastante. Pero la idea es que lo vamos a acomodar para que lleguemos a una fórmula sencilla. Vean, límite cuando m tiende a infinito. Este límite no tiene nada que ver con m y esta suma, lo que depende es de m. Pero como el límite no tiene nada que ver con esa primera suma, yo lo puedo meter y decir, ok, esto es el límite de la suma desde p igual 1 hasta m de el límite desde n igual
límite cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n, de f de a más k veces delta x, c más p veces delta y. Y ojo porque este diferencial, el diferencial en y, tampoco tiene nada que ver con n. Vamos a ver si estoy bien. Sí, el diferencial en y depende de m, no de n. Entonces el diferencial en y es como si fuera una constante para esa suma. Por lo tanto, yo lo puedo sacar de esa suma. O sea, nada más dejo aquí el delta x y el delta y lo saco de esa suma de adentro. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a hacer un poquito más despacio. En cálculo diferencial, a ustedes con sumas de Riemann les definieron que era la integral desde a hasta b de f de x. No sé si se acuerdan, me imagino, probablemente no. Con sumas de Riemann les dijeron que esto era el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de largo por ancho, porque estaban calculando áreas, el largo lo daba delta x y la altura, digamos base por altura, la altura la daba la función evaluada en un punto en el intervalo, que podía ser izquierda, podía ser derecha, podía ser el centro, sí, cualquiera. Para decir que es cualquiera le ponemos un x asterisco y decimos de cualquier punto ahí en medio. ¿Ok? Así se definía la integral definida. Esto es de recordar. Entonces tienen que tener muy claro que una integral definida es el límite de la suma de una función por su diferencial. Y vean lo que tengo aquí. Límite de la suma de una función por su diferencial. Eso es una integral. Claro, cada vez que yo vea el límite de la suma de una función por su diferencial, tengo que pensar que eso es una integral. Entonces, es una integral definida, donde lo que está moviendo es la componente x, ¿verdad? Está definida aquí en x. Entonces, x, digámoslo así, es la variable de esa integral. Esto es el límite. Conforme m tiende a infinito, de la suma desde p igual 1 hasta m de la integral, y en x íbamos desde a hasta b, de la función, pero vean que yo tomaba cualquier x por la izquierda, por la derecha, por el medio, no importaba. Cuando ya escribía la integral, era en general. No le ponía x asterisco ni nada, o a más k veces delta x. Okay. Simplemente ya la integral sabe que me estoy moviendo en x por su diferencial. Okay. Ahí estoy escribiendo la integral de adentro. Ahora es el límite de la suma de la función por su diferencial, se convirtió en esa integral de abajo. Pero suave, mira, tengo otra integral, límite de la suma de una función por su diferencial. Este es delta y, lo escribí como de y. Límite de la suma de una función por su diferencial. El diferencial ahora está en y, me estoy moviendo en y. Ok, entonces eso lo puedo escribir como una integral. ¿Qué estoy haciendo entonces? Bueno, muy interesante. Aquí se me volvió a poner el delta y. Muy interesante, esto es otra integral. Esto es la integral. Me estoy moviendo en y. ¿De dónde a dónde se movía y? De C a D. ¿Qué estoy integrando? Mira esta función, toda esta función. Estoy integrando la integral desde A hasta B de x, pero el y no importaba si lo tomaba por la izquierda, por la derecha, por el centro, ¿verdad? No importaba. Cuando lo escribía en términos de integral, se convertía en y de x. Digamos que estoy integrando esto. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. No se acostumbra a poner esos paréntesis de medio. Ese es el resultado final.
Entonces, ojo, yo cuando estoy en la integral de adentro, vean que obvié la variable y y dije, no, yo estoy integrando aquí adentro en x nada más, como si y fuera una constante. Una vez que calculo esa integral, ok, y ahora sí me voy a la de afuera y digo, ok, el resultado lo voy a integrar en y, ¿verdad? O sea, esto es así, primero integro en x y el resultado lo integro en y. Ok. Y ese es nuestro resultado mágico, ¿verdad? Bueno, y lo que les decía, me gusta explicarles porque cuando yo diga más adelante quiero sumar un montón de cosas, una infinita cantidad de cosas, ok, ¿qué quiero sumar? Tales cosas, entonces, ¿qué es una suma? Una suma es una integral, ok, o sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo tienen que leer ustedes esto, verdad? ¿Cómo lo tienen que entender? Ustedes están diciendo, estoy barriendo una malla en el piso, estos integrales no son más que sumas, entonces lo que está haciendo es moverme la de adentro en X, la de afuera en Y, ¿ok? Entonces estoy barriendo una malla. ¿Qué estoy calculando? Ahí me comí un F, ¿verdad? ¿Qué estoy calculando? Largo por ancho por alto. Mira, un volumen, largo por ancho por alto. Estoy calculando una suma de un montón de prismas, del volumen de un montón de prismas. Así es como tengo que leer eso. Ujú. Muy interesante, ¿verdad? Porque mucha gente lo ve y en realidad, digamos que sabe hacer el cálculo y todo, pero no entiende en el fondo qué es lo que está pasando. Otra vez, las dos integrales me barren la malla, ¿ok? Como la integral de adentro es en X, me la está barriendo por filas, se mueve en X, cuando se acaba esa fila pasa a la siguiente y ahí va, ¿ok? Y lo que estoy calculando son volúmenes, largo por ancho por alto. Entonces, vean qué fácil se volvió nuestro ejercicio. Voy a resolver el ejercicio con el que empezamos. Vamos a poner volviendo al ejercicio. Yo quería calcular el volumen que se encerraba entre la función y el piso Z0 trabajando en y de 0 a 2, trabajando en x de 0 a 2. Y nuestra función era 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ok? Nuevamente, mira, hice una malla en el piso de 0 a 2 en x, de 0 a 2 en y. La partí en una infinita cantidad de pedacitos y en cada uno de esos pedacitos, de esos rectangulitos, metí un prisma donde esto es largo por ancho y la altura viene dada por esta función, la altura del prisma, en cada uno de esos rectangulitos. Claro, ya esto se vuelve mecánico porque la integral de adentro es integre como si x fuera la variable, como si y fuera constante. Entonces, ¿cuál es la integral de 8 si estoy integrando en x? La integral de una constante era de la constante por el x, ¿verdad? Porque la derivada de 8x da 8. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo tercios. ¿Cuál es la integral de y cuadrado? Mira, y cuadrado aquí funciona como una constante. Es exactamente lo mismo que integrar el 8 del inicio. Y era la constante por x. Ah, ok. La integral de y cuadrado, que es una constante, y cuadrado por x. Evaluado desde x igual 0 hasta x igual a 2. Como tengo varias variables, tengo que decir cuál es la variable que estoy evaluando. Pero esa es una diferencia con respecto al cálculo diferencial. Evalúo y digo, ok, esto me queda, evalúo en 2, me queda 16 menos 8 tercios menos 2y cuadrado. La evaluación en 0 da 0. En este punto nosotros permitimos que metan esa integral en la cálculo. Ahora ya es una integral que resolvían en cálculo diferencial. Eso nos permite, bueno, que si la integral es un poco complicada, no tengan que matarse mucho con esa última integral, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que sí se acuerden de las técnicas de integración,
Pero ahí de pronto queda una que sale por sustitución trigonométrica y no sé si se acuerdan, eran largas. Entonces nosotros permitimos que metan esa última integral en la calculadora. Y eventualmente la pueden calcular, ¿verdad? O sea, tampoco es cosa del otro mundo en la mayoría, no quedan tan difíciles. Pero de vez en cuando sale alguna que sí es complicada, ¿verdad? Integro en y evalúo desde y igual a 0. Ya aquí no hace falta poner la letra, pero bueno, voy a poner, eso es 32. Aquí son menos 16 tercios. Y aquí es 8 por 2, 16, menos 16 tercios. Y eso es, a 32 le quito 32 tercios. Me quedarían 64 tercios, me parece. Voy a poner aquí la respuesta. Me parece que son 64 tercios, que es aproximadamente 21,33. Bueno, o exactamente le ponen ahí ¿verdad? El infinito. No habíamos hecho la aproximación del inicio, ¿verdad? Y al final me emocioné mucho y me empecé a meter por la fórmula general, pero no hicimos la aproximación con 4 prismitas, ¿verdad? Al inicio. Hubiéramos hecho para que vean qué tan mal estoy con respecto al valor real. Eh, Voy a hacerla. Profe, Creo que Sí. daba 12, profe. 12 daba arriba. Creo. Ok. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Alguien? eh, Sí. en la parte de, bueno, acá digamos, se podría colocar incluso el de Y primero que el de X. Sí, ¿verdad? Sí, O sea, sí. ujú. Sí, ese es un resultado que vamos a escribir. Se llama el teorema de Fubini. Fubini lo que dijo básicamente es lo que les expliqué, que no importa si ustedes barren primero por filas y después pasan a la siguiente fila y pasan a la siguiente fila, o si prefieren barren primero en columnas, entonces van por la primera columna, pasan a la siguiente columna, pasan a la siguiente columna. Entonces, si la región es rectangular, es indiferente si yo barro primero en X, luego en Y, o primero en Y y luego en X. Ujú. Si la región no es rectangular, ahí sí hay lado. O sea, sí, sí tenemos que tener cuidado. Pero si es rectangular, por ahí me dijeron que daba 12. Si yo lo agarro, sí, por afuera tenía que dar menos. Sí, sí, es muy probable que diera algo así. Eh, ¿Verdad? Esta no la calculamos, pero esto si yo lo calculo es 1 por f de 1, 1, que daba a 8 le resto 2, 6. Más 1 por f de 2, 1. A 8 le resto 5, me da 3. Más 1 por, este da lo mismo, 3. Más 1 por, y f de 2, 2 es a 8 le resto 4, me da 4. Y eso es, bueno, 6 más 6 más 4, 16 me da a mí. Profe, la última no es 0. Vamos a ver si lo hice F de mal. 2, 2. F de 2, 2. Sí, a 8 le resto 4, ¿verdad? Perdón, 4. A 8 le resto 4 y le resto 4, ¿verdad? Porque es cada uno de ellos al cuadrado. Es correcto, tenés toda la razón. Este último es un 0. Entonces aquí al final es 0 y me da 12. Es correcto. Ok, 12. Y la respuesta real da 21,33. Les dije, una aproximación malísima. Pero ¿qué pasa? Uno puede hacer esta aproximación metiendo 4 prismas y ve que mejora. Metiendo 8 prismas y ve que mejora, ¿verdad? Entre más prismas se va a aproximar más. Si toman las alturas, en vez de tomarlas a la derecha arriba, la toman a la izquierda abajo, más bien les va a dar más del valor real. Ahora, si nos dio 21 y resto, probablemente de 30 y resto, 30 algo. Conforme más prismas meta, va mejorando. ¿Ok? Y bueno, ya encontramos nuestro primer volumen.